Buen día a todos. Hoy voy a hablar sobre la antología Dangerous Visions o Visiones Peligrosas y su impacto en el mundo de la ciencia ficción, específicamente en Estados Unidos y en España. La antología se publica por primera vez en 1967 y su compilador es Harlan Ellison, un escritor de ciencia ficción bastante connotado que se especializa mayormente en la escritura de relato corto y que también se conoce por ser el fundador del movimiento de la nueva ola en ciencia ficción. Este movimiento de la nueva ola se gesta también en Reino Unido, en la revista New Worlds. De hecho, es ahí donde ingresa este término por primera vez en ciencia ficción. Y su editor, Michael Moorcock, estuvo en comunicación con Harlan Ellison y juntos coordinaron una estrategia para difundir el movimiento en los Estados Unidos y en Reino Unido. Esto es algo que Ellison reconoce luego de varias décadas en uno de los prólogos de la antología Visiones Peligrosas, en una de sus reediciones. La nueva ola tiene por objetivo reinventar a la ciencia ficción, modificar sus requerimientos estéticos, sus consignas, mediante la inserción de nuevas técnicas narrativas, por ejemplo, buscan experimentar, y también el tratamiento de temáticas no convencionales. Mm, por ejemplo, en Visiones Peligrosas, sin ir más lejos, la religión y la sexualidad son dos de los puntos fuertes de la antología, ¿no? Como dos pilares temáticos. Y también así lo manifiesta la crítica de la antología. Por ejemplo, la revista Analog, unos meses después de publicar la antología, clasifica las historias, ¿no?, que aparecen en la antología de esa manera. Algunas las colocan en la categoría de, claro, sexualidad y otras en la categoría de religión. Em, la antología tiene 33 relatos de diversa extensión. Algunos son relato corto, otros son novela corta. No se publican, digamos, novelas dentro de la antología, sino que hasta novela corta es el tipo de texto más extenso que hay. Y sus autores son algunos muy importantes, muy conocidos, como Philip K. Dick o Paul Anderson, que ya tenían una trayectoria muy sólida en la década anterior y habían publicado muchas cosas. Y otros autores que se hacen conocidos gracias a esta antología, que comienzan con Visiones Peligrosas y luego ya comienzan eh, a publicar más, a ganar más premios. Esto indica que tiene bastante éxito en los Estados Unidos, es éxito de venta. 2 años después de su publicación vuelve a editarse y se publica en 3 tomos. Ellison da cuenta de este éxito también en los prólogos de las nuevas ediciones. Y en el caso de España, eh, recordemos que hay una situación política delicada. Francisco Franco muere en 1975 y curiosamente es desde esa fecha que comienzan a aparecer traducciones de algunos de los relatos de la antología. Pero la antología, propiamente tal, se traduce recién en el año 1983, 16 años después de la publicación en los Estados Unidos. Más allá de eso, la antología tiene bastante éxito en España. Eh, También es éxito de ventas. En 1985 se publica también en Latinoamérica por medio de una filial de una editorial española. Y sí, o sea, tiene una recepción bastante positiva. Se considera como un referente, puesto que la nueva ola como tal en España no impacta como un movimiento, eh, pero sí se tiene noticias de esta corriente por medio de la antología. Entonces sí juega un papel bastante importante, tanto en España como en Estados Unidos. Bueno, también quería hablarles de 3 de los cuentos que están en esta antología, para que sepan qué es lo que pueden encontrar, ¿no?, para que tengan una idea, y también para invitarlos a leerla, porque es muy interesante, creo que es muy refrescante leerla incluso hoy en día, porque también nos ayuda a comprender los rumbos que ha tomado la ciencia ficción en la actualidad. Esta intención de reinvención extrema parte justamente con Visiones Peligrosas. El primer cuento se llama en español La región de los grandes caballos, escrita por Rafael Laferty, y trata sobre el origen del pueblo gitano. El autor especula sobre los orígenes, eh, incluso eh, el cuento tiene algunas referencias a mitos fundacionales de los gitanos y nos entrega una explicación bastante interesante sobre lo que pudo haber pasado con ellos, ¿no? Trata de explicar este comportamiento
que a él le llama mucho la atención, ¿no? Este comportamiento nómada, puesto que pareciera que en nuestro siglo 90% de la población es sedentaria y reside en grandes núcleos urbanos. Sin embargo, el pueblo gitano está en una constante migración. Entonces, en el relato nos narra la historia de dos personajes que están en un desierto de la India, y uno de ellos entra en una especie de trance. Logran ver una región que era mítica, la región de los grandes caballos justamente, que está subiendo por una colina en ese desierto. Y entonces uno de los personajes entra en este trance y se pierde. Entonces lo que está ocurriendo ahí es que todas las personas que tienen ascendencia gitana están tomando conciencia de que el lugar de donde vienen está, digamos, de vuelta en la Tierra. Y esto se debe a que una raza extraterrestre ha llevado a cabo distintos experimentos de la Tierra desde hace mucho tiempo. Uno de ellos consiste en extraer porciones de Tierra, ¿no? Que ya no existan más en el planeta. Ellos las extraen de esta Tierra y hacen distintos estudios y luego regresan esa porción de Tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando extraen masas de Tierra del planeta? La gente que vivía ahí empieza a tener este comportamiento nómada, ¿no? Porque ya no tiene no tiene un territorio que es propio. Entonces esto es lo que habría pasado con los gitanos. Quiere decir que, claro, se quita su tierra, ellos pierden memoria de esa tierra, tienen ciertos conocimientos, ¿no? Que están codificados en estos mitos fundacionales, pero en definitiva lo que dice este mito es que su tierra les fue arrebatada. Y por eso siempre están viajando de un lado a otro. Entonces en el cuento, ¿qué sucede? Esta raza extraterrestre devuelve la tierra de los gitanos. Ellos recobran su memoria y empiezan a regresar a su tierra. Y por otro lado, los extraterrestres toman otra porción de tierra en California. Y surge un grupo muy parecido al pueblo gitano, ¿no? Se olvidan de dónde venían, de cuáles eran sus orígenes, y comienzan a vagar por toda la tierra, ¿no? Es muy interesante la explicación que da este comportamiento de la Ferti, la manera en que especula sobre ello, porque pone referencias míticas, por ejemplo, y también cómo se proyecta, ¿no? Es decir, cómo podría surgir otro grupo de este tipo. Otro de los cuentos se llama El rompecabezas humano, de Larry Niven, y trata sobre una sociedad distópica que tiene graves problemas de sobrepoblación y que tiene un sistema de salud tan saturado que depende del sistema penal en ese mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las penas de muerte no exigen demasiado mérito, por decirlo así. No es necesario cometer un crimen muy grave para ser condenado a muerte. Entonces, eso facilita que hayan órganos para ser donados y para seguir alimentando el sistema de salud que necesita donantes de órganos constantemente. Es muy interesante una descripción de una sociedad así. Además, esta especulación parte, digamos, de un punto de partida cero que sería nuestro mundo, y podría ser una situación posible, ¿no? De aquí a un futuro lejano o no muy lejano. Y otro de los cuentos se llama Modern, de David Bunch. David Bunch tiene una antología dedicada a este mundo ficticio de Modern, en el que sus habitantes están en un planeta que es de plástico, y muchos de ellos son cyborgs que solamente están preocupados por ir a la guerra, ¿no? Son autómatas. Entonces el cuento trata sobre un humanoide que no es cyborg, que no le interesa la guerra, y que va a hablar con uno de los comandantes, que está siempre luchando contra otro bando. Curiosamente la guerra había terminado, había una tregua, y este personaje piensa que esta tregua es para que ellos puedan honrar a sus muertos y sepultar también a sus familiares que recién habían muerto por uno de los bombardeos. Cuando llega al cuartel, este general le dice que no entiende qué es lo que le está diciendo. La tregua era simplemente porque había un desperfecto en el equipo de una de las fortalezas, entonces habían decidido pactar una tregua muy breve hasta que las reparaciones estuvieran completas y pudieran reanudar la guerra, ¿no? Esa era su razón de vivir. Y es muy interesante cómo
mediante la ciencia ficción se trata este tema de la guerra, que siempre es recurrente, ¿cierto? En óperas espaciales o en otros subgéneros. La guerra es un hecho, eh, es muy importante y se describen, eh, digamos, las vicisitudes de la guerra, pero creo que esta manera de tratar el tema es muy original, ¿no? Las motivaciones de la guerra, e incluso los efectos o cómo concibe la guerra otro tipo de inteligencia. Sí, es muy interesante. O también esta sociedad distópica, ¿no? Que describí hace un momento, cómo lidiar con los problemas de sobrepoblación o cómo mantener un sistema de salud a flote, por ejemplo, ¿no? ¿Qué medidas se pueden tomar? O también como en el primer cuento, para explicar el comportamiento de un grupo humano, ¿no? Son planteamientos muy originales. Creo que vale la pena echarle una mirada a esta antología, yo los invito a leerla. Tiene respuestas también muy extraños, por decirlo así, que incluso a día de hoy pueden resultarnos originales. Porque se preguntan por cosas no solo de tecnología, y que no están tan atadas a una época, ¿no? Sino que tratan problemas a veces que van más allá. También creo que vale la pena leer los prólogos del autor, de Harlan Ellison, porque él escribe de una manera muy expresiva, presenta cada uno de los relatos que aparecen en la antología, y luego de cada relato hay un comentario, y creo que es muy enriquecedor, explica un poco más del relato, por qué se hizo, en qué estaba pensando el autor, y creo que añade algo a la experiencia de lectura. Así es que los invito a leer esta antología, y muchas gracias por su tiempo, que tengan un muy buen día.